mi hermano, ¿cómo estás? Sí, tú que estás atrás de esa pantallita, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Bienvenido a tu canal de testimonio. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico, y me da mucho gusto estar aquí frente a la pantalla diciéndote que Dios está vivo. ¿Tú tienes un testimonio? ¿Dios ha tocado tu vida? ¿Dios te ha transformado? Pues, ¿qué esperas? Te invito a que me llames para escuchar tu testimonio. Lo editamos y lo damos a conocer a todo el mundo. ¿No te gustaría que mucha gente fuera tocada por Dios a través de tus palabras? Pues no esperes más. Así que ahí está mi número en pantalla para que me llames y de inmediato hagamos todo para que se dé a conocer tu testimonio. ¿Estás de acuerdo? Mis hermanos, mis hermanas, suscríbanse al canal. Es un favor que les pido, ya que este canal crece a base de suscriptores y a base de las vistas que se den en los testimonios. Así que espero que te suscribas. Bueno, ya no vamos a tardarnos más. Vamos a entrar de lleno al siguiente testimonio, que estoy seguro va a ser de bendición para tu vida. Cuando termine el testimonio, suscríbete, por favor, suscríbete, y también lo compartes. Que Dios te bendiga, y te invito a que escuches la siguiente experiencia de parte de Dios. Adelante. Bueno, mis hermanos, pues estamos muy contentos una vez más porque nos llega un testimonio desde Lima, Perú, y en este momento tengo en la vía telefónica por WhatsApp a mi hermanita Marieli. ¿Cómo está mi hermanita Marieli? Acá bien, bendecido por el Señor. Gloria a Dios. Mi hermanita, bueno, pues antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Sí, bueno, yo me llamo Marieli del Castillo Huamán. Bueno, soy de la parte selva, departamento de San Martín, Perú, ¿no? Perú. Y nosotros somos 10 hermanos, 2 varones, 8 mujeres, y, y pues mis papás éramos pobres, ¿sí? Vivíamos allá en la selva. Y mi mamá duro ha batallado para salir adelante y pues cosas de la vida. Bueno, yo llegué acá a Lima, nunca se me dio por ir a otro país. Tengo una hermana en Estados Unidos, pero yo siempre me quedé en Lima, no, ya quizás para turismo, sí, una vez he ido hasta Argentina, más no. Muy bien. Bueno, compártanos un poquito, hermanita Marieli, un poquitito de su niñez, de su adolescencia. Díganos quién era Marieli antes de empezar a caminar en los caminos del Señor y cómo es que usted ha ido entrando en ese camino del Señor. Cuéntenos un poquito de su vida, hermana. Adelante, cuéntenos su testimonio. Sí, hermanito. Bueno, yo era una chica, digamos que me acuerdo de mi niñez, era muy, muy tímida, no hablaba mucho, bueno, antes mayormente los papás, yo, yo soy de los 10 hermanos, soy la número 6 en los hermanos. Mi hermano mayor que yo es varón y mi hermano menor que yo también es varón. Entonces, por los varones, siempre mamá solía pegarme. Pero también me parece que, aparte de que yo no decía muchas cosas, pero dentro de eso era bien rebelde. Rebeldía porque siempre tuve rencor a mi mamá, decía por qué me pega, por qué me hace esto. Hasta he llegado a pensar de que pues yo no soy su hija. Pero así se iban pasando los años hasta que pues conocí a mi esposo y para eso pues yo tuve un compromiso antes que él, yo era casada y por eso es que no me pude casar rápido, ¿no? Pero ya con él formamos una familia y de la cual tenemos tres hijas y también tenemos nietos. De mi hija la mayor tengo 3 niñas, de mi hija la segunda tengo dos varoncitos, 2 nietos varones. Lo que pasa es que yo en la adolescencia, bueno, tenía más o menos de los 15, empecé 15, 16 años más o menos. Me puse bien rebelde. Entonces a mi mamá yo le decía, mami, voy a ir a misa, pero yo no me iba a misa y me iba a las fiestas, porque antes hacían unas fiestas ahí en mi pueblo,
con orquesta. Y pues empezaba creo que como a las 7 de la noche y pues yo me quedaba hasta las 10 y cuando yo llegaba a mi casa mi mamá pues ya estaba molesta, me agarraba a palos y bueno, en conclusión, pues también por mi comportamiento ella me pegaba, no es porque pues no era su hija, no era porque no me quería, y después se ha ido dando las cosas. Yo, como le decía antes, formé ese hogar y supuestamente estamos bien, todo iba bien, pero dentro de eso siempre a mí se me hacía por su comportamiento que tenía doble vida. Y sí, a las finales ya cuando hace, a ver, como 6 años ya, 6 años que mi mamá falleció. De un momento a otro, mi mamá falleció. Mira, antes que mi mamá fallezca, o sea, años antes, ¿no? Mi mamá duro me decía, hija, conviértete, hija, entrégate a Dios. Eso nomás me decía. Pero yo no sabía, o sea, el qué, o sea, no es que no sabía, sino que no quería saber o no me llegaba nada a querer saber nada de Dios. Entonces, incluso tenía problemas con mi esposo, me traicionaba con otras mujeres y bueno, me hacía maltrato físico y psicológico y así viví. Y yo la verdad que no me di cuenta hasta que hace como el 2017 que él se fue con otra mujer. Me dejó y ya de ahí, pues ya. Entonces, lo que te estaba diciendo, antes que mi mamá fallezca, ella se iba de casa en casa y hacía rosarios. Venía también a mi casa. Me acuerdo en una ocasión cuando, pues, las Navidades y los Años Nuevos, mi mamá vivía con muchas carencias, y entonces como yo tenía, claro, económicamente estaba, pues, o sea, era la que más tenía, hacía preparar pavo, ¿no? Como se acostumbra. Y entonces mi mamá un día me dice, hija, pero yo voy a misa, me dice. Yo le digo, mami, pero acá en mi casa también hay una parroquia y sí, queda 2 cuadras, ¿ah? De mi casa. Y entonces vino mi mamá, para el día me acuerdo, ¿no? Esa fecha, para Navidad. Y entonces, ya como, creo que la misa empezaba a las 9 de la noche, más o menos. Y nos fuimos a la misa, pues, con mi mamá. Yo, pues, entramos. Y, o sea, yo a veces solía ir, pero así de vez en cuando, o sea, no es que yo decía que era católica, pero lo decía de la boca para afuera. Y me acuerdo, en ese día que fuimos con mi mamá acá a la misa, era la misa de gallo que lo hacen, ¿verdad? Entonces, ajá, entonces, yo entro, empezó la misa, me parece, hermano, no me puedes creer, pero que ni bien entré, me dio un sueños, me dio un sueño, pero, ay, yo decía, no, quería que alguien me tape para seguir durmiendo. El sueño de verdad que no me dejó hasta que terminó la misa, recién se me pasó el sueño. Y entonces, y así mi mamá siempre me decía, hija, conviértete, me decía, ella era ministra de la Eucaristía. Y entonces ella siempre pedía por nosotros, porque dice la palabra, ¿verdad? Que cuando los padres o una de la familia hay conversión, toda la familia se beneficia, ¿verdad? Dios nos ayuda, nos protege. Y entonces esas oraciones de mi mamá hicieron efecto. Y entonces como Dios veía que yo pues era soberbia, orgullosa, bueno, todo vanidosa, o sea, todo lo que una mujer puede hacer, ¿no? Mujer pues de mundo todavía, porque yo todavía no estaba convertida. Y entonces de un momento a otro mi mamá le da un infarto, derrame cerebral. Y mis sobrinos le llevan a un hospital, pero ese hospital tiene le dicen el camal, le dicen. O sea, todo el que llega, creo que los mata. Y entonces
Y justo era Semana Santa que mi mamá se enfermó, creo que era el día viernes, sábado, el domingo, lunes, creo, recién salió de ese hospital porque tanto yo he reclamado para que mi mamá llevarle a otro lugar donde sí le pueden atender. Pero yo cuando ya le sacaron de ese hospital, ya a mi mamá yo le vi sus ojos saltones, ya entré en coma ya mi mamita. Y para eso yo todavía no estaba conversa. Pero yo decía, no, mi mamá no se va a ir, mi mamá no se va a ir, decía. Yo decía, no, mi mamá todavía va a estar, decía. O sea, sí, y para mí ha sido muy triste. Y después salió de ese hospital, le recibieron en el otro hospital, estaba también creo que a los 3, 4 días nomás falleció mi mamá. Y entonces para mí ha sido un dolor, no te imaginas, hermano, tan fuerte, fuerte, que nunca pensé que me iba a chocar tanto. Y en el momento que a mi mamá le estaban ya enterrando, yo juré en el cementerio, le dije, mami, de verdad, perdóname por todo, que yo voy a hacer lo que tú quisiste que sea. Voy a hacer lo que tú hiciste. Gracias, mami, por todo. Eso eran mis palabras. Y desde ese momento, hermano, yo me convertí. Dios me dio esa gracia. Dios me dio esa gracia de la conversión y de ahí yo sigo y ya pues acá estoy, hermanito. ¿Usted, hermana, obtuvo su conversión en el funeral de su mamá? Sí, yo pienso que sí, el dolor era tan grande que me sentía tan triste, tan sola, porque no encontraba el consuelo ni con mi esposo, era distante, no sentía esa, eh, quería que él pues, me haga sentir ¿no? bien, hablarme, decirme, pero no encontré nada. Y desde esa fecha que yo pues empecé a ir a la iglesia, y después yo le hablaba a mi mamá, le decía, mami, ¿y ahora quién me va a enseñar? Yo no sé rezar, yo no sé nada, mami, le decía. ¿Hace qué tiempo fue eso que pasó de su mami? Hace 6 años, hermano. Ah, Este año ya va a ser 7. muy Ujú. bien. Ahora quisiera preguntarle, hermanita Marieli, descríbanos la actitud de su mamá. ¿Qué hacía su mamá? ¿Quién era su mamá? ¿Cómo era ella en la cuestión espiritual? Mi mamá era una mujer bien buena, bien piadosa. Eh, Ella tenía una ayuda de mi hermana. Entonces, ese dinerito ella lo hacía estirar hasta porque le enviaba mensual. Y bueno, yo también compartía, o sea, él también le ayudaba, pero no en la cantidad que mi hermana le podía dar, porque pues yo no trabajo, el que me daba el dinero era mi esposo. Entonces, pero mi mamá sí era bien, era ministra de la Eucaristía. Ella se iba a misa temprano, entonces llevaba, me parece que una vez a la semana llevaba la comunión a enfermitos de ahí que conocen, que piden, ¿verdad? Sí. Y entonces mi mamá, incluso a veces me acuerdo que, no, me contaban porque no, no sé, yo no me daba cuenta, o ella creo que me dijo, que se iba y buscaba a las personas más pobres y humildes para comprarle. O sea, de esa manera ella. Y también bastante apoyaba en la parroquia. Y mi papá a veces renegaba. Claro que mi papá ya estaba enfermo ya, porque mi papá cayó antes de que mi mamá también, ella era la que le estaba cuidando, porque mi papá hacía como 3 años, quizás le había dado un infarto también. Y de ahí quedó mal mi papá. Y entonces mi mamá iba a misa, llevaba a sus enfermitos, de ahí iba al mercado, cocinaba en mi papá y, y sí, era bien buena mi mamá, o sea, siempre me hablaba, siempre pedía. Yo sé que mi mamá pedía bastante porque ella incluso le encontramos
que escribía así en cuadernitos, como lo hago yo ahora. Escribía y estaba en un grupo de oración, me parece que era de los carismáticos. Y así pues, y para su velorio, mira, qué grande es Dios que el padre, el párroco de la parroquia donde ella iba, se dio para que para que sea el velatorio ahí porque algunas parroquias tienen sus salas, ¿verdad? Pues de recepciones o de alguna actividad que hagan. Sí. Y ahí esa parroquia sí tenía. Entonces a mi mamá se le veló ahí, en esa parroquia. Y ahí nomás su misa de cuerpo presente. También le hicieron cuando el padre se va y le reza, creo que, no me acuerdo esa palabrita que dicen, el responso. Sí, responso, sí. Sí. Y ya pues, y así pasó y, o sea, después de la muerte de mi mamá, yo sí ya me pegué bastante a Dios, yo vuelta bastante también me hice querer con los sacerdotes y entonces yo compartía algunas cosas con ellos, pero claro, no debo decir porque dice que lo que da tu mano derecha, que no se entere la izquierda, algo así, ¿no? Decía mi mamá. Sí. Y así, pues ahora conozco muchos padrecitos, mis amigos ahora, que cuando tengo problemas les llamo y les pido oración y pues así. Y me siento a veces de un momento a otro, a veces que me pueda sentir a veces agobiada o un poco deprimida, pues simplemente hago la llamada y a uno de mis amigos sacerdotes y pues ellos me consuelan, me dicen ánimo, o sea, me hablan de Dios, me dicen cosas así como lo que está en la Biblia, ¿verdad? El que llora. Hay una oración creo que sobre eso. No me acuerdo en este momento. ¿Y usted se acuerda de momentos con su mamá que ella le invitaba a la iglesia o a rezar y que a lo mejor usted no quería? ¿Usted se acuerda de algunos de esos momentos y que ahora añora? Sí, hermano. Sí, me acuerdo. Mi mamá mm, era muy, como te digo, muy entregada a Dios. Hacía rosarios. Como nosotros no, bueno, al menos yo, mi mamá decía, y entonces yo me acuerdo que a mis hermanas le decía, mi mamá dice que me entregue, pero no sé, o sea, para mí yo pensaba que ya, yo solamente sabía que había un Dios que está arriba, pero ahí nomás, o sea, no, decía, soy católica, pero de la boca para afuera, no, o sea, no, a veces cuando, o sea, por la insistencia de ella, a veces iba los domingos y entonces iba y le decía, mami, ay, estuve en la misa, y ay, qué bueno, me decía ella. Y entonces a veces cuando iba también me decía, hija, ¿me acompañas a hacer oración? Me decía, sí, mamita, le decía, entonces, también rezaba, pero no sabía mucho yo el Padre Nuestro y el Ave María. Escuchaba lo que ella hablaba y entonces yo lo repetía. Y así era. Por eso cuando mi mamá murió, para mí era una pena. Me arrepentí tanto de decir, ¿por qué no le escuché a mi mamá lo que me decía? Era que yo le preguntara más cosas, porque yo no sabía muchas cosas que pues un católico tiene una doctrina, tiene unas enseñanzas que pues es la verdadera iglesia y, y, y que somos los verdaderos de la iglesia, ¿no? Es la que Jesús fundó. Amén. Hermana, ¿y cuál ha sido su experiencia desde que su mamá falleció y que usted se entregó a Jesús o quiso caminar en el camino del Señor? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo el Señor se ha venido manifestando en la vida de usted? Yo pienso que Dios en mi vida hizo maravillas. Hizo yo por ejemplo digo, amanecer un día ya es un milagro, porque pues estoy viva, ¿no? Estoy respirando, todo lo que Dios hizo. Y entonces, pero el problema es también que
que a través de eso a mí me vino bastante tribulación. Por ejemplo, mi esposo el 2017 viene borracho y entonces así de la nada se puso histérico. Pues yo su celular a veces le decía, o sea, yo le dije, préstame tu celular. Y después vino y me quiso arranchar y yo no me dejé. Me empujó y de la cual ahora tengo un lado de pierna que me duele demasiado. Y él sabía que yo estaba teniendo problemas de salud. Mi salud no está tan bien, pero yo siempre o sea, me alegro porque cuando le veo por ejemplo, yo estoy viendo una canción de nuestro Señor Jesucristo y le veo su cara, digo, ay Dios mío, tan lindo eres, qué bello eres, te amo. O sea, le empiezo a hablar. Sí. Uy, qué bonito. Pero así yo esté tribulada, por ejemplo, ahorita que me llaman, que tengo bastantes deudas, que incluso me cortaron el internet ayer. Y hoy día digo, Dios mío, el diablo se ha metido. Y entonces, y él se fue a vivir con la mujer. Y yo, pues, claro, he sufrido, sí, he sufrido, pero los padres también me decían, no ruegues, me decían, no, tú no tienes por qué estar mendigando amor, me dice, cuando tú tienes el amor de Dios. Y bueno, sí, padrecito, tienes razón, yo le decía, ¿no? En esa parte, todos los sacerdotes que me conocen y saben y sabían de mi problema, bastante me han ayudado, ¿no? Porque yo sé que una bendición de ellos es como el mismo Jesús que nos está bendiciendo. Y cuando yo iba a misa, me acuerdo, decía, Señor, por favor, quiero encontrarte, le decía, quiero encontrarte. Y no sé, daba la casualidad que le encontraba al Padre y yo le decía, Padrecito, me da la bendición, y me daba la bendición. Y después saliendo de misa decía, ay Señor, y pensar que tú me abrazaste, o sea, no, porque en los sacerdotes está Jesús, y eso es lo que no entienden nuestros hermanos separados. Ellos dicen y repiten, parece loros, y eso la verdad que, y lo peor es que se van contra la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. A mí la verdad que me da pena y me da lástima. Ellos son bien necios. Y también porque tengo una hija que pues como yo todavía no estaba conversa, se ha convertido a protestante. O sea, mi hija se ha casado con un muchacho que yo no sabía primero, que su padre es pastor. Su padre es pastor. Primero yo así un poco como que no quería yo nada de eso, ¿no? Porque yo decía no. Y entonces, pero ya, ¿por qué va a ser que cuando nuestras hijas también ya quieren, se rebelan y todo eso? Y así, y ya pues, y también con la fuerza y la fortaleza que Dios me da, sigo adelante. Incluso hago algunas cositas de manualidades. Hasta me atrevo a decirle que pues hago cosas de carpintería. Le voy a mandar fotos para que usted lo vea, que lo que suelo hacer. ¿Usted trabaja la carpintería, hermana? ¿Sabes qué, manito? Mi papá ha sido carpintero. Oh. Y yo siempre desde niña le he visto trabajar a mi papá. Y me gusta, me encanta lo que es madera, todo lo que tiene que ver y por eso yo le digo, tengo un nietito que es varoncito, yo le digo, y él pues viene a veces a agarrar mi martillo, disculpa, ya, agarra mi martillo, y yo le digo, a mi hija le digo, y ella es protestante, pues, entonces yo le digo, mira, Tiago se llama mi nieto, le digo, hoy Tiaguito va a ser San José, le digo, San José. Agarra el martillo y hace como que está clavando, algo así. Estoy caminando con el Señor sola porque yo estoy casada con mi esposo, religioso.
Yo sé muy bien que una mujer casada, o sea, cuando uno se casa ya, no solamente se casa con el hombre que tú estás casando, ¿no? Que uno se está casando, también se casa con Dios, con Jesús. Y entonces, Jesús es el amor de mi vida. ¿Qué más voy a querer? Es lo más lindo y bello que uno tiene en esta vida para que en la otra vida sea ya, pues más bello que, claro, no, acá es una vida temporal que uno tiene, pero allá va a ser eterno, por siempre estar ahí con Él, con nuestra Madre, la Virgen. ¿Qué sabes si me pongo a pensar eso y suelo cerrar mis ojos y pensar en nuestra Madre, en Jesús? Yo digo, qué bonito será encontrarnos con Él. Y pues yo antes de mi conversión fui muy pecadora, muy, como también que puedo decir, mi esposo me hacía una cosa, yo le decía, yo también podía hacer eso. O sea, yo a veces le decía, a mis hermanas le decía, ojo por ojo y diente por diente, pero en realidad uno no tiene que ser así. Pero bueno, en ese entonces, pues por muchos años, ¿no? Yo que he estado viviendo con mi esposo no sabía, no conocía nuestra doctrina, porque yo era católica de boca, no era de corazón. A la muerte de mi mamá, yo me convertí de corazón a nuestra Santa Iglesia Católica, y de la cual que yo, pues, incluso me acuerdo un día yo estaba viajando para la selva, estaba en el avión, y el avión estaba viendo turbulencia. Y entonces yo lo que dije era, Señor, mi vida está en tus manos. Y le empecé a hablar, hermano, estaba con mis ojos cerrados, pero yo le vi a Jesús ahí cerca a donde yo estaba, pero le vi, como estaba así agachada mi cabeza, yo lo vi a nuestro Señor Jesús, que estaba a mi lado, y lo vi de la cintura para abajo, porque como estaba agachada mi cabeza hablándole a Él, y así, a veces suelo, por ejemplo, un día también acá estaba en la lavandería, y no sé, a veces tengo visiones, hermano. Yo vi que a mí me parece que ha sido mi ángel de la guarda que lo vi, que yo estaba en la lavandería y él entró. Era, ¿sabes cómo? Era o sea, un varón alto, crespo, hace cabello castaño, Sí. y con uno de esos color blanco tenía su como túnica, digamos, ¿no? Así tenía. Pero no sé por qué en ese momento, no sé por qué se me ha erizado mi piel, no sé por qué. Yo después digo, pero ¿por qué he tenido miedo a mi ángel de la guarda? Digo yo. Porque sí, o sea, pero eso nada más sucede en segundos, viene y así como viene se va. Y también cuando mi mamá murió, creo que al mes más o menos, yo a mi hija le había acompañado a que su bebito se había enfermado. Estaba sentada pensando, y entonces no sé cómo cierro mis ojos, le vi a mi mamá con un vestido rosado, así bien bonito, que me sonreía. También ha sido un segundito que lo vi así, como algo así. Mira, le cuento, también yo tengo mi canal. Bueno, yo antes me gustaba mucho tomar fotos, me gustaba mucho este, cuando había una reunión, o sea, ¿cómo se llama eso? Grababa, ¿no? Sí. Y entonces lo colgaba a YouTube, le cuidaba, pero colgaba, diré, pero eran videos caseros, ¿no? Y ahora como ya más o menos como 3 meses, que de pronto se me vino la idea, digo, pero yo tengo canal, entonces yo tengo un sacerdote que es un amigo, que todos los días me envía audios del Evangelio del día. Entonces, yo esos audios lo edité y lo colgué. Y entonces, y
pero yo no sabía cambiar el nombre y todo eso. Y mi nieta, la mayorcita, ella sabe de todo, hermano, sabe de todo. Ella me hizo mi canal, le puso Santa Iglesia Católica. Entonces, ahí está con está el, digamos, el perfil donde se ve la foto, ¿verdad? Está con la Virgen del Carmen. No sé qué virgencita es, pero sí está con la Virgen. Y entonces ahora estoy editando canciones, estoy editando lo que es el Evangelio del Día, algunas prédicas que el padre me había enviado y pues yo lo agarré eso y lo colgué. Pero antes de hacer eso yo le pregunté al padre, le digo, padrecito, estuve escuchando los audios que me envió, le digo, ¿usted cree que le puedo colgar al YouTube? Me dice, sí, claro, me dijo, ¿cómo? ¿Por qué no? Si esa es parte de la evangelización, me dijo él. Así le digo, ya, qué bueno, gracias. Y de ahí empecé, hermano. Y entonces ya ahorita en mi canal, por ejemplo, tengo bastantes Santo Rosario, el rezo de la Divina Misericordia, de las almas del purgatorio, canciones, varias cosas que ya lo estoy colgando. O sea que Dios le ha fortalecido su vida a usted, hermana. Bastante, hermano, bastante. Mira, hace todavía, digamos, hace 15 días todavía, yo no podía hablar así normal. Se me temblaba, no se me sentía así. No podía hablar. Y yo me sorprendo porque, por ejemplo, también a veces mi hermana tiene un grupo de oración allá en el Facebook del Getsemaní. Sí. Y ella me ha puesto como modeladora. Y entonces también ella me dice, no, tienes que entrar. Pero yo le digo, tú, a veces estoy ocupada, le digo, estoy que edito esto, edito así. Y entonces ya. Y a veces hay cosas que empiezo a escribir y cuando lo vuelvo a leer, a mí me sorprende las cosas que lo he escrito, como si fuera otra persona que lo hubiese escrito. Y todas esas cosas como que me siguen me siguen acercando más a Dios, el amor más a Dios, a nuestra Madre, la Virgen, y a todos los ángeles, los santos, y pues yo sigo a bastantes personajes, como al Padre Luis Toro, al Padre Carlos Santillán, al Padre Carlos Cancelado, a usted, hermanito, también le sigo. Bueno, a muchos, porque son muchos para nombrarlos. Sí. Mi hija me llega a decir, mami, tú ya exageras, mi abuelita no era tanto, me dice, tú ya estás exagerando, me dice mi hija. Yo le digo, no, ese no es, así me dice. Yo quisiera que en este momento usted le diera un mensaje a todas esas mujeres que a lo mejor se sienten sin fuerzas, que viven solas, son solteras, y se sienten sin fuerzas y que en este momento, oyendo su testimonio, yo sé que van a levantarse. ¿Qué les diría usted a esas mujeres que no, pues a lo mejor sus esposos también se fueron? Sí, claro, sí. Sí, yo les dijera a todas las mujeres, pues, que por ejemplo, las que de repente están en este momento que el esposo se quiere ir, o sea, están así en que si vaya o no se vaya, que pues lo único que tienen que hacer es rezar nada más para que Dios decida si su esposo decide ya dejar otra relación que no sea la verdadera, ¿verdad? Sí. Y también les diría que cuando uno tiene los problemas, lo más importante es invocarle a Dios, a nuestra Madre, la Virgen. Ellos son los que nos ayudan, nos apoyan. Y también buscar en la iglesia a nuestros sacerdotes. Eso a nosotros nos ayuda y a ser más fuertes cada día, porque muchas veces no es fácil llevar ser católicos, de verdad, no es fácil llevar esta vida de creyentes, o sea, uno ya convertido, porque para la conversión Dios te da esa gracia,
porque sin esa gracia no hay conversión. Como también en una prédica escuché, nadie sin santidad entrará al cielo, y a eso debemos de llegar nosotras, buscar a Dios, querer la santidad, querer entrar al cielo, que es lo más importante. ¿Y qué es esta vida? Digamos, unos 5 años, o de repente hoy día estamos vivos y mañana ya no, porque no sabemos cuándo nos va a llamar Dios. Entonces yo les digo a todas mis hermanas que están pasando por problemas así, de repente con sus parejas, o de repente también han tenido la pérdida ahora que hubo la epidemia del coronavirus, ¿verdad? Que han perdido. En realidad no existe la muerte, lo que existe es la muerte del cuerpo, pero el espíritu es inmortal, ese no muere nunca. Y qué cosa que uno puede pasar tantas cosas acá, pero con la ayuda de Dios, Él nos fortalece, Él nos ayuda para seguir adelante, Él nos da la fortaleza. Hay que pedirle, hay que decirle, Señor, ayúdame, Señor, dame esa fuerza, esa fortaleza que necesito, envíame tu Santo Espíritu. Y hay muchas veces que a veces uno quiere de repente que alguien te diga, te hable así, para que salgas de ese no de, pero Dios se encarga, te manda a veces alguien que de repente te va a hablar, te va a decir y así. Solamente hay que creer y confiar en Dios y todo saldrá bien y seguir adelante nada más, siempre perseverando hasta el último día de nuestra vida, así como lo dice mi mamá, así como yo lo estoy haciendo y lo voy a seguir hasta el último día de mi vida, así, sin pensar de que muchos ya se han pasado a otras iglesias. Eso es porque no han conocido nunca, o nunca han sido verdaderos católicos para que se hayan salido y haber llegado a otro lugar donde no es el camino correcto. Claro que sí hay sufrimientos, pero todo es posible con Dios. Sin Dios nada, con Dios es posible. Amén, Amén, hermana. hermano. Hermanita Marieli, pues muchísimas gracias por abrir su corazón para compartirnos este hermoso testimonio. Sí, gracias, hermanito. También le agradezco mucho porque, pues, de verdad para mí también era importante sacar todo y dar a conocer a muchas personas que, pues, no saben qué hacer con sus vidas y la solución es Dios. Eso es lo único que les puedo decir. Pues mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio muy hermoso, muy bonito. Ojalá que lo compartas y también sigas suscrito en el canal. Gracias y nos vemos en el próximo testimonio. Bendición.